Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Como siempre, les habla el profesor César. En esta oportunidad vamos a desarrollar la situación número 1 correspondiente a el programa Aprendo en Casa, quinto grado de secundaria, semana 23, día 3. Bien, entonces leemos en forma inmediata la situación. Situación número 1, el puente de Perené. El puente colgante Perené tiene capacidad para soportar el tránsito de vehículos de hasta 45 toneladas, facilitando así el comercio de mercadería proveniente de la comunidad nativa de Capachrí, con el distrito Pichanaki. Se sabe que el puntal más corto mide 5 metros. Ojo a ese dato, puntal más corto mide 5 metros. Además, me están diciendo a partir de la situación, responde el siguiente reto. ¿Cuál será la altura donde está ubicado el cable a 32 metros del pilar? Bien, entonces hay que conocer aquí algunas cositas, elementos para un puente colgante. Es necesario para justamente ir determinando la gráfica, ¿no? Bien, este es un puente colgante más o menos parecido al puente, digamos, colgante perenne. Estos son fierros, digamos que tiene, esta estructura tiene un dibujo parabólico, ¿no? Similar a una parábola. Entonces tiene que ver bastante con lo que hemos estudiado. Este es el tablero que hace pues de pista, ¿no? Este es el tablero por donde pasan pues los vehículos. Este es el puntal. Estos líneas que son perpendiculares al tablero son, digamos, los llamados puntales o también tensores. Bueno, acá me dicen el puntal más corto. ¿Y cuál sería el puntal más corto? El puntal más corto pues sería el que el que se subtiende justamente desde el vértice de la parábola hasta el tablero. Este sería el puntal más corto, ¿no? Ese puntalcito me están diciendo que es 5 metros. Bien, bueno, este es el pilar, estos son los pilares, estas son las torres o los mástiles. Muy bien, entonces es interesante saber estas cositas porque justamente me hablan de puntal más corto y me hablan de mástil. Listo, ahora sí, vamos a ver. Pero profesor, pocos datos me dan. Es necesario hallar otros datos para poder desarrollar el problema. Entonces esto lo investigamos. Ya por ahí recorriendo en las fuentes, digamos, de información, encontramos que la construcción del puente colgante Perené con una sección de 102 metros de longitud. Esto me va a servir bastante para desarrollar el problema. Con esos pocos datos no puedo yo desarrollar el problema. 102 metros de longitud. Tiene capacidad para soportar el tránsito de vehículos de 45 toneladas, facilitando así el comercio de mercadería provenientes de la comunidad nativa de Capacharrí con el distrito de Pichanaki. Se trata de un elemento estructural compuesto por dos mástiles dobles. Los mástiles pues son esas torres, ¿no?, que se levantan de extremo a extremo. Uno en cada margen del río Perené, que elevan los cables hasta 17 metros. Muy bien, ¿qué sería la altura? Justamente la mayor altura en donde llegan los cables desde el suelo, ¿no? Entonces 17 metros de altura. Este dato también es importantísimo. Bien, entonces, bueno, ya los demás datos ya no, dice metro de altura por encima de la rasante entrada y que se anclan en ambos extremos en macizos de cimentación situados a 28,28 y 38,26 metros de los mástiles. Bueno, estos ya son, digamos, las longitudes en que se anclan justamente. Bueno, esto no va a intervenir en el problema. Una fotito de ese puente hermoso. No sé, parece que lo inauguraron el año 2017. Este es el verdadero puente. Digamos, Perené está ubicado en la región de Junín, distrito de Chanchamayo. Muy bien, entonces estos son los mástiles, ¿ya? Estos son los mástiles. La mayor altura, dicen, de los cables llega hasta 17 metros. Por aquí se encuentra, digamos, ese puntal corto que mediría 4 metros, o perdón, 5 metros, ¿no? Bien, ahora me están diciendo, haya la altura del cable que se encuentra a 32 metros de un mástil, ¿no? De un mástil. Entonces,
cualquiera de los mástiles, ¿no? A 32 metros. A 32 metros tendría que medir desde un mástil 32 metros adentro y justamente me piden la altura de ese cable. Entonces, más o menos ya lo imaginamos, así que nos vamos rápidamente a lo que es la parábola. ¿Qué tiene que ver esto con parábola? Pues tiene que ver muchísimo justamente ese dibujo, digamos, parabólico de los fierros nos llevan a la idea de parábola. Voy a hacer que el sistema de plano cartesiano coincida justamente el eje X coincida con el tablero del puente. Este sería el tablero del puente, que lo voy a tomar como eje X, este sería el eje Y. Muy bien, todo esto lo hemos explicado. Ya he publicado la clase, media hora de clase de parábolas. Te he dado las ecuaciones de la circunferencia, casos cuando se abre hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, cuando su vértice está en coincide de la parábola con el vértice o con el origen del plano cartesiano. Cuando no está en el origen del plano cartesiano, te he dado todos los casos posibles. Así que por favor, a ver esa clase porque si no, no vas a entender o vas a entender poco de esto. Hemos hablado de todos los elementos de la parábola. Es una parábola que se abre hasta arriba. Este es uno de los mástiles. Se proyecta en forma paralela al eje X. Este es otro mástil. La altura de los mástiles es de 17 metros. ¿Por qué? Porque me están diciendo que el cable llega a lo mucho hasta 17 metros. Entonces, este par ordenado pues sería ¿cuánto? Sería 0,17, ¿no? Bien, la longitud del puente es 102. Quiere decir que como este eje hace de eje focal y divide la parábola en dos partes iguales, entonces para acá será 51 y para acá también será 51, ¿no? Este es el vértice del sistema cartesiano que es 0,0. Este es el menor puntal. Este es el menor puntal que justamente pasa por el vértice de la parábola y llega justo en forma perpendicular a lo que es el tablero del puente, ¿verdad? El vértice de la parábola sería 0,5. Entonces, profesor, claro, si esta longitud llega hasta 5 unidades, acá sería el par ordenado, este es el vértice de la parábola, sería 0,5. Recuerda que el segundo número es para Y. Algunos ponen 5,0, no. 0 para X porque no se mueve ni para la derecha ni para la izquierda y 5 para Y que es la altura arriba. 5 positivo porque va hacia arriba. Como te decía, como es 102, 51 para la derecha y 51 para la izquierda porque justamente cortan la mitad de la parábola, ¿no? Listo, entonces positivo acá porque está hacia la derecha y negativo acá porque está hacia la izquierda. Muy bien, otras cositas. Poner este par ordenado. También este par ordenado me va a ayudar bastante porque justamente tengo el valor de X y Y. Es bueno tener el valor de X y Y en un punto que te dan justamente cuando te piden hallar una altura o una longitud de otro punto. Entonces aquí el par ordenado sería 51 para X y 17 para Y. Claro que sí. Ahora, te están diciendo, haya la altura del cable a 32 metros del mástil. Profesor, hasta ahí hay 32 metros, entonces para acá tiene que sobrar 19. Entonces este numerito sería 19 positivo. La altura del cable a 32 metros del mástil. Esta altura te piden, esta altura, que lo va a mandar pues esta, ¿no? Esta variable, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si a esa altura la proyectamos allí y la llamamos A, ¿no? Entonces, este par ordenado sería 19, A, 19 para X, A para Y. Se supone que acá es A, ¿no? A es. Y esa altura proyecta en este punto. Esa altura, el valor de A es lo que nos piden hallar. Utilizando la ecuación ordinaria de la parábola se tiene, ojo, es una parábola que no está en el vértice del plano cartesiano, ¿no? No está, digamos, en el origen del plano cartesiano. Su vértice no está en el origen. Entonces, utilizamos esta fórmula que ya la hemos explicado de dónde sale. Positivo porque la parábola se abre hacia arriba. Aquí es positivo. Sería negativo si se abre hacia abajo, ¿no? Listo, pero profesor, ¿quién es H y quién es K? H son los elementos de tu vértice, pues, ¿no? Recuerda que este es H y este es K. Este es H para X, K. Entonces, H sería, profesor, 0 y K sería 5. Muy bien, entonces, en el vértice B, bueno, reemplazamos, ya sabes que ahí es 0, acá es 5, acá es 5, acá te va a salir X al cuadrado y déjalo acá, digamos, indicado porque no tienes ni P ni Y. Profesor, pero yo me acuerdo que P era parámetro. Claro que sí, se te explicó del parámetro. Ahora, no reemplaces todavía acá porque acá tienes X y tienes Y que necesitas hallar que es A, ¿no? Tienes X, sí, pero no tienes esto, es lo que necesitas, pero todavía tienes de variable P, el parámetro no lo puedes hallar. ¿Qué te parece si el parámetro lo hallas acá con este punto? ¿Por qué, profesor? Porque tienes X y tienes Y.
Entonces X sería 51, Y sería 17 y te quedaría como variable P y ya podrías hallar el P. Ah, ya, profesor. Entonces en el punto P se cumple con esta ecuación, porque esta ecuación que he resaltado con rojo, esa es la ecuación de tu dibujo, de tu parábola. Entonces 51 al cuadrado sería igual a 4P que multiplica 17 menos 5. Ojo, 17 porque Y es 17, ¿no? Bien, 51 al cuadrado, a ver, por ahí ya multiplicas. Ya, por favor, 51 por 51. Y 17 menos 5 te da 12, pero 12 por este 4, ¿cuánto te da? 48. Entonces, profesor, ese 48 que me da lo paso a dividir al resultado de 51 al cuadrado. Claro que sí, y lo das en decimal, al menos redondeándolo a una cifra decimal, aproximadamente 54,2 metros sería, ¿no? Entonces, el parámetro sería 52,2. El parámetro sería 52,2. ¿El parámetro para qué me ha servido, profesor? Para reemplazarlo acá, pues, para reemplazarlo en tu ecuación. Cosa que en el punto Q, porque este es el punto Q donde está lo que tú necesitas, porque tú necesitas la altura A, entonces sería 19 al cuadrado, 19 al cuadrado. ¿Por qué 19 al cuadrado? Porque esta es tu ecuación, estás reemplazando en tu ecuación de rojo, ¿no? Sería 19 al cuadrado, X es 19, es igual a 4 por el parámetro, pero el parámetro ya lo oye, profesor, que es 54,2, que multiplica a Y menos 5. Pero acá, ¿quién es tu Y? A, entonces sería A menos 5. Y A es lo que quieres hallar justamente. Por favor, 19 al cuadrado es 361, ¿sí? Claro que sí. 54,2 por 4 sería 216,8. Este 216,8, perdón, 216,8 pásalo a dividir a 361. Pásalo a dividir y más o menos te va a dar, esa división te va a salir 1,66, redondeando a un decimal te va a salir 1,67, 1,7, perdón. 361 entre 216,8, porque todo esto va a pasar a dividir, te va a salir 1,7 redondeando, ¿ya? Ahora, ¿qué hago con el A menos 5? Yo quiero A nada más, profesor, entonces el menos 5 lo pasas a sumar ese resultado, que era 1,7, y te va a dar 1,7 más 5, te va a dar esa altura que es 6,7 metros. Entonces, esta altura, esta línea, esta altura que te piden, que le has puesto pues A en el par ordenado, es 6,7. Bien, entonces no olviden compartir el video, suscríbanse al canal y regálame un pulgar arriba.